Tú sabes que cuando le cambiaron la medida, él duró un tiempo en Ajayo todavía, porque no tenía dinero para pagar la garantía económica. ¿Qué? Pero luego aparecieron unos chelitos que le prestaron. Los amigos se lo prestaron. Los amigos le prestaron esos chelitos. Félix y compañía. Félix ya no estaba de ese lado, ya se había ido verlo aquí, gracias. De ese litoral. Gracias, Leo. Ese era el título que estaba buscando. Oye, de vivir en vivienda asignada, inclusive ni alquilada. No, asignada. Adán Cáceres pasó a la opulencia como jefe de seguridad presidencial. Mírenlo ahí. Ay, la pastora, carajo. Parecen familia. Oye, de solo poseer como propiedad inmobiliaria un apartamento asignado por decreto en 1998, el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, llegó a poseer propiedades de más de 23 millones de pesos desde poco antes de asumir esa función, en agosto del 2012, por la promesa de su nombramiento y 2 años después de ser designado. Según el Ministerio Público, el expediente del caso Coral, el principal imputado de corrupción, que es él ahí en ese caso, registró un incremento de sus entradas de 61.78% en comparación con el año 2011. Antes de ser nombrado, y sus mayores entradas en el año 2018 ascendió a 35.692.868.90. Cáceres Silvestre fue jefe del CUSET durante los 8 años de gobierno del expresidente Danilo Medina. Y Danilo preguntaba, ¿y de qué corrupción usted me está hablando ahí? Y Adán Cáceres al lado de él ahí, o en la espalda de él. Y los hermanos. Oye, el equipo de recuperación del patrimonio público calcula en más de 101 millones 400, oye esa vaina, 450.367 pesos, la defraudación del Estado por parte de Mayor General del Ejército. Ya yo no voy a leer más. 101.000 millones. ¿Tú sabes lo que es eso? Un hombre que tenía una casa que le asignaron un apartamento en el año 1998. Aquí hay gente que no puede, y él dice que él es inocente. Aquí hay personas que no pueden justificar que uno, por ejemplo, aquí hay familias que han echado su vida trabajando, familias enteras que han acumulado una fortuna, y esos tipos le pasaron a velocidad por el lado con la fortuna que tienen, que son incalculables, porque eso es lo que se dice, porque muchos de esos tipos tienen dinero en esos paraísos fiscales, que nadie sabe la cantidad de dinero que tienen. En Gran Caimán, en Meto, en lo otro, en Suiza, tienen grandes cantidades de dinero depositadas. Y aquí, por ejemplo, las auditorías que se hacen a veces son auditorías que solamente retoma algunos de los elementos de las acciones que ellos cometen. En el sentido práctico, hay mucha de ese dinero que le llega que no pasa por ningún tipo de mecanismo de información. Por ejemplo, yo te pongo los casos sencillos. Por ejemplo, de esos préstamos que hicieron muchas de esas instituciones, ¿cuánto dinero de eso se quedó en manos de ellos? Y yo recuerdo, por ejemplo, cuando el caso de la sede, las negociaciones que se hicieron ahí, que se pagó una gran cantidad de dinero en dólares que nunca pudo ingresar al país, que nadie sabe nunca dónde fue a parar, y los 100 millones de dólares que se le calculaba a Félix en aquel entonces, que inclusive se sometió a la acción de la justicia, y esos 100 millones nunca aparecieron, porque no fueron aprobados ni siquiera por el Congreso. Lo tomaron sin ningún tipo de aprobación congresual. Y aquí, de una u otra forma, llegará un momento, tiene que llegar un momento
en que la sociedad se empodere, que la sociedad entienda que todo lo que se está pasando en la República Dominicana, todas estas dificultades, por ejemplo, la cantidad de dinero que se ha dado para el problema de las energías eléctricas, que muchos de esos recursos han ido a parar a bolsillos de funcionarios, de políticos, de empresarios, de militares. Y nunca, aquí hay gente que nunca ni siquiera lo señalan ni lo colocan. Por ejemplo, con el caso de Odebrecht y con otros tantos casos que salieron a relucir en América Latina en sentido general. ¿Qué ocurrió? Que muchos empresarios fueron a la cárcel, expresidentes fueron a la cárcel, políticos y militares fueron a la cárcel, solamente aquí en República Dominicana. ¿Cuántos de esos casos de corrupción en la República Dominicana están purgando condena en la cárcel? Ninguno. Todos están en su casa con arresto domiciliario, con grilletes, con esto, con nosotros. Y al final de cuentas, tenemos grandes dificultades en el sistema sanitario del país, tenemos grandes problemas en el sistema energético, tenemos grandes problemas en la producción en sentido general, tenemos grandes problemas en los recursos que recibe el Estado, que tiene que permanentemente estar buscando préstamos internacionales para completar lo que es el presupuesto de la nación. Entonces, todo este grupo de gente, con todos los cuartos del mundo, que no haya que hacer con ellos, y no son dinero que ellos se lo ganaron trabajando y produciendo, sino dinero que sustrajeron del erario público y que lo están utilizando para su beneficio personal, inclusive con la oportunidad de ir desapareciendo algunos de esos recursos, diluirlo en términos de información que le permitan a ellos que cualquier situación que se les genere, el Estado no pueda recuperar esos recursos. Porque lo que hizo, por ejemplo, a Jean Alain, cuando fue la Procuraduría a hacer el allanamiento, porque él tenía todas las informaciones, que todo lo que se hacía en la Procuraduría contra él tenía todas las informaciones. Cuando abrieron la caja fuerte, lo que había era plátano dentro de la caja fuerte. Entonces, uno se pregunta, burlándose de la justicia, burlándose de todo el mundo, y ahora dice que él primero comenzó a luchar que quería arrestos domiciliarios, se lo cedieron. Después que el grillete que le producía urticaria, que le producía situaciones de salud, se lo permitieron. Después le permitieron que fuera a trabajar a su oficina, porque él ya tenía dificultades, entonces tenía que trabajar para poder producir. Se lo permitieron. ¿Cuántos recursos han recuperado la Procuraduría? Y él sigue diciendo que él es inocente, que eso es un problema político y que es una predisposición de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, en contra de él, por la actitud que él asumió en aquella reunión que se hizo, donde él se burló de ella e inclusive la ridiculizó, planteando una serie de situaciones que no correspondían con la verdad. Entonces, llegará a su momento todo ese grupo de gente que han hecho del erario público un patrimonio personal y familiar. Tendrá un momento que pasarle balanza. Por ejemplo, ¿cuántos millones de tareas de tierra tenía las industrias azucareras del país? Miles y miles de millones de tareas en todo el territorio. Pregúntese cuánto le quedan en manos del Estado. ¿Cuántos terrenos tenían los ayuntamientos en sentido general? ¿Cuánto le quedan a los ayuntamientos? ¿Cuántos recursos de esas propiedades que son incautadas por el Estado por diferentes actividades delictivas, cuántos están en manos del Estado? Inclusive había una liti de una solicitud que había hecho la Defensoría del Pueblo con relación a algunas propiedades que no aparecen, y estaba solicitando una relación de esas propiedades que estaban en manos de ese organismo de la Procuraduría de Recuperación de Bienes, que yo estoy seguro que muchos de esos exfuncionarios la tienen bajo su tutela, inclusive cambiada y formalizada
a nombre de ellos o de testaferros. Entonces, por eso este país está como está, que permanentemente para poder completar su nómina tiene que estar cogiendo préstamos, para hacer cualquier obra tiene que estar cogiendo préstamos, y las inversiones que hace el Estado en manos de quién, en manos de todos esos delincuentes que ahora de que hacen acuerdos, esos acuerdos premiados, sí, están premiados, porque ellos se quedan con la mayoría de los recursos y devuelven 3 pesos. Muy bien, vamos entonces, Leo,